Bueno, la clase que vamos a ver hoy es diagnóstico de embarazo y un poco de lo que es la semiología obstétrica, ¿sí? Para empezar a hablar un poco del tema tenemos que saber que el diagnóstico lo vamos a hacer dentro de una etapa temprana y después en una etapa más tardía, ¿sí? La etapa temprana sería antes de las 20 semanas y lo que sería el diagnóstico tardío de un embarazo a partir de las 20 semanas. Dentro de lo que sería el diagnóstico temprano vamos a tener signos de presunción y signos de probabilidad. Y en cuanto a la etapa tardía nos vamos a referir a los signos de certeza. En cuanto a los signos de presunción, van a ser bastante inespecíficos, ¿sí? Son síntomas generales, no tanto específicos de un embarazo, ¿sí? Pero bueno, se van a dividir de acuerdo al sistema, digamos, que afecten. En cuanto a las alteraciones digestivas, van a tener alteración del gusto, del olfato, puede estar acompañado de cialorrea, constipación o lo típico, náuseas, vómitos, sí, por lo general matinales. Obviamente son, como dice ahí, súper inespecíficos y no porque existan esos síntomas vamos a estar en presencia de un embarazo, sí, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Después tenemos también modificaciones a nivel cardiovascular, con mareos, hipotensión o taquicardia, que por lo general la taquicardia se ve como, digamos, a una compensación de la disminución de la presión arterial que se da en el primer trimestre del embarazo. Bueno, después, en cuanto a, digamos, lo que sería los cambios a nivel de la piel, vamos a tener por lo general lo que es hiperpigmentación, que se debe a la acción de la hormona melanocito estimulante. Lo más frecuente es el cloasma, ¿sí? Que es estas manchas que tienen en los pómulos, ¿sí? Pueden tener en los labios y en las frentes. Después también hay hiperpigmentación de las areolas y de los pezones y la pigmentación, sí, de la línea parda. Esto es muy típico. ¿El cloasma es lo mismo que el melasma? Sí, son sinónimos. Bueno, y también obviamente van a estar acompañados con cambios en el humor, del gusto que ya lo habíamos dicho. Vamos a tener también somnolencia, anorexia, astenia, ¿sí? y desgano. Bueno, eso es en cuanto a los de presunción. En cuanto a los signos de probabilidad, sí, obviamente estos van a ser a nivel un poco más específicos, a nivel de los genitales, sí, van a estar acompañados del atraso menstrual y de la subunidad beta positiva, ¿sí? A nivel de las mamas lo que vamos a ver es un aumento del tamaño y de la turgencia de las mamas, la aparición de la red venosa de Haller, un aumento que ya lo habíamos dicho de la pigmentación de la areola y del pezón, la aparición de los corpúsculos de Montgomery, que no sé si se llegan a ver ahí, ¿sí? Ahí a nivel del pezón y de la areola, y la aparición del calostro, de la secreción del calostro a través del pezón. Bueno, otro tema importante de lo que es los signos también es el dosaje de la subunidad beta de HCG a través de anticuerpos monoclonales, ¿sí? La secreción de subunidad beta va a ser a partir de la implantación de blastocisto, que se da aproximadamente 6 días post fecundación, ¿sí? Se implanta el blastocisto y empieza a generar la subunidad beta HCG. Bien. Bueno, es la encargada, como saben, de mantener el cuerpo lúteo, ¿sí? Que es el que va a segregar los estrógenos y la progesterona hasta el tercer mes, donde empieza a secretarse la progesterona y el estrógeno, la placenta, ¿sí? Bueno, sus valores empiezan a aumentar de manera creciente y por lo general se van a duplicar a las 48 horas, ¿sí? Y en un embarazo normal, a partir de las 12 semanas, este valor empieza a decrecer y llega a una meseta, ¿sí? No termina de negativizarse por completo, pero no es un valor tan alto como en el primer trimestre. Bueno, por lo general lo que se hace es una curva de seguimiento con la subunidad beta, pero en determinados casos, ¿sí? Obviamente si nosotros tenemos una subunidad beta positiva un día, le hacemos un dosaje a las 48 horas y esa subunidad beta se duplica, estamos hablando de un embarazo evolutivo, ¿sí? Entonces podemos dejar de medirla. Obviamente en ese momento le vamos a pedir una ecografía, ¿sí? Para ver que, digamos, lo único que tenemos es la hormona positiva, para ver que ese embrión se encuentre implantado ortotópicamente. Bien, en el caso por ahí los casos donde se hace un seguimiento, sigue la subunidad beta cada 48 horas de forma más establecida, va a ser en el caso de los embarazos, cuando hay una sospecha de un embarazo ectópico, cuando tengamos un aborto, sigo un huevo muerto y retenido, en estos casos
Si no constatamos la expulsión del material, ¿sí? Lo que hacemos es las mediciones de subunidad beta para ver que esté en descenso, ¿sí? Hasta que se negativice por completo y podamos hablar de un aborto completo. Y en los casos de enfermedad trofoblástica gestacional, que en estos casos van a ver que son valores altísimos, ¿sí? Cuando se hace el tratamiento de la enfermedad trofoblástica gestacional, después se hacen dosajes de su unidad beta para ver que esta descienda. En los casos cuando no descienden, después van a ver cuando tengan la clase de enfermedad trofoblástica que vamos a tener que hacer otros tratamientos cuando aumentan o cuando se mantienen en meseta, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, y después tenemos los que son tardíos, que dijimos los signos de seguimos con los signos de tempranos de probabilidad. Dijimos que eran a nivel de los genitales, hablamos de las mamas, y hablando de lo que sería un poco del cuerpo uterino, vamos a tener el signo de Noble-Budin, que es tactat, o sea, el cuerpo uterino a través de los fondos de sacos. Después tenemos el signo de Heard, ¿sí? Que durante el tacto bimanual el útero es blando, pastoso, ¿sí? Elástico, especialmente el istmo, que contrasta con lo que sería la dureza y la firmeza del cuello uterino. Después tenemos el signo de Piscasec, que es una simetría de los cuernos uterinos. La realidad es que son bastante, no inespecíficos, pero medio subjetivos, ¿sí? ¿La simetría se da siempre? No siempre, y es medio difícil darse cuenta. Entonces, la verdad es que son signos bastante inespecíficos. Después tenemos el signo de Chadwick, que es cuando la vagina está violácea, azulada. Eso por lo general lo vamos a ver cuando le hacemos el Papa Nicolau, si colocamos un espéculo y vemos toda esta coloración violácea de la vagina. Y después el signo de Goodell, que es cuando hay un reblandecimiento del cuello uterino. Ahora sí, lo que serían los signos de certeza, que se dan en la etapa tardía, ¿sí? Más de las 20 semanas, que ya van a estar relacionados con la presencia de un feto, ¿sí? Obviamente vamos a tener latidos fetales, y que esto los podemos ocultar con el estocopio de Pinar, que es eso que ven ahí, que aunque no lo crean, se sigue usando a través de lo que es un ultrasonido, ¿sí? Lo que nosotros llamamos el SONI. Vieron que se ocultan los latidos fetales sin necesidad de hacer una ecografía, y también a través de la ecografía. Después los movimientos fetales que los va a percibir la madre, esto a partir de las 18 semanas más o menos ya se empiezan a percibir algunos movimientos, y después obviamente a través de la palpación de las partes fetales. Sí, obvio. ¿No sería mismo usar un estetoscopio que es más sensible o algo? Sí, en realidad por la forma que tiene se escucha un poco mejor. Se escuchan con el estetoscopio, pero es más difícil de darte cuenta. Es un poco complicado, pero se puede usar en caso de que no tengamos este. Bueno, a través de la ecografía con el efecto Doppler podemos ocultar los latidos, pero a partir de las 12 semanas. Antes no se escucha. Lo que dijimos, la presencia de movimientos entre las 18 y las 22. Y después esto para que lo tengan en cuenta, que siempre la ecografía transvaginal es más sensible que la ecografía transabdominal. Vamos a empezar a ver tanto el saco gestacional, el embrión y los latidos antes con la TB que con la transabdominal. Por eso siempre la primera ecografía tiene que ser transvaginal, ¿sí? A las 4 semanas, si es por vía transvaginal, ya vemos el saco. A las 5 aparece el embrión, y ya a las 6 semanas podemos constatar los latidos. Una pregunta. Sí, obvio. ¿El Doppler? Sí. ¿Por qué a partir de, o sea, el Doppler es del feto, no de la madre? Del feto. ¿Por qué a partir de las 12 si vos a partir de las 6 ya tenés latidos? En realidad, sí, es por del efecto, o sea, del efecto Doppler. Vos vas a ver los latidos probablemente en 6 semanas, pero no le puedas poner el flujo, exactamente. Puede ser por algo de la placenta, porque ayer pregunté con su previo y empezó a explicar algo de la placenta que se termina de formar después de la semana 2. No tiene mucho que ver con eso. La verdad no te sé explicar la técnica por la que no se escuchan antes. O sea, el latido sí, pero el flujo no lo podés. No lo podés evaluar. Bueno, esto es en cuanto a lo que sería, ¿sí?, el diagnóstico del embarazo. Obviamente todos estos signos van a estar acompañados del atraso menstrual que dijimos al principio, y obviamente del test de embarazo, que es lo más básico. Saben que se puede hacer el dosaje en orina y el dosaje en sangre. Obviamente tenemos dos opciones, o sea, la forma cualitativa y la forma cuantitativa. En la forma cualitativa, obviamente, lo que vamos a ver es si es positiva o negativa, y en la cuantitativa vemos el valor de la hormona. En cuanto a lo que es cualitativo, es lo mismo
¿sí? Hacemos el dosaje en orina que en sangre, o sea, es exactamente igual de sensible y específico. Pero bueno, sepan que por ejemplo nosotros en la guardia nos manejamos con la cualitativa, con la subeta cualitativa, por guardia no se hacen cuantitativas, eso sí se pide por laboratorio central. Y tenemos la posibilidad de hacer tanto en orina como en sangre. Bueno, ¿qué más? Y bueno, y después obviamente una vez que tenemos la subunidad beta positiva se confirma con una ecografía, ¿sí? Siempre acuérdense que primero se pide la transvaginal. Bueno, eso en cuanto a lo que sería el diagnóstico del embarazo. Ahora un poquito lo que es la semiología obstétrica, no sé si ya habrán visto algo en los consultorios, pero bueno, es muy importante la realidad en una embarazada la confección de historia clínica, sobre todo por los antecedentes personales, ¿sí? Y los antecedentes obstétricos, ¿sí? Obviamente cualquier embarazada que haya tenido algún evento obstétrico en su embarazo anterior se encuentra, digamos, como un factor de riesgo para desarrollarlo en el embarazo actual. La idea es confeccionar el carnet prenatal, sí, que es el CLAP de la OMS. No sé si lo habrán visto, ahora se los voy a mostrar. No tengo ninguno acá para mostrarles, pero tengo las fotos. Y con los datos filiatorios de la paciente, todo. Importante el peso previo al embarazo, los antecedentes gínico-obstétricos, obviamente la gesta y la paridad. Cuándo se finalizó el último embarazo, por qué vía, eso es muy importante. Y los antecedentes que dijimos. Este es el CLAP de la OMS. Tiene un apartado, bueno, acá van todos los datos filiatorios de la madre, creo que hay otro, que se ve mejor. El nombre y apellido, el domicilio, la localidad, el teléfono, la fecha de nacimiento, la edad. Acá los recuadra en amarillo los que tenemos que estar más atentos. Pacientes de menos de 15 años o más de 40. Después si fue, bueno, los estudios que tiene, el estado civil, los antecedentes familiares, los antecedentes personales y los antecedentes obstétricos. Si tuvo abortos, si tuvo partos, ya si fueron vaginales o cesáreas, y si tuvo algún feto muerto. Después, lo que sería los datos del embarazo actual, cuál fue el peso anterior al embarazo, la talla, la fecha de la última menstruación, en el caso de que sea una fecha de última menstruación incierta, si acá se pone incierto directamente, y cuál va a ser la fecha probable de parto. Después, si recibió la vacuna antitetánica, la antirrubiola, ¿sí? El grupo y factor. Si fuma, si toma alcohol, bueno, etc. Después del examen físico y después empezaría el apartado de las serologías, que incluye la BRL, el HIV, la toxoplasmosis, el Chagas, la hepatitis B y un apartado para la hemoglobina y la glucemia. Bueno, este es el mismo, nada más que este es el que tenemos acá. Bueno, y también después van a ver cuando vean cómo es el seguimiento, ¿sí? ¿Se acuerdan que se pide los laboratorios que se piden, cómo se pide el orocultivo? ¿Eso lo vieron ya? ¿Cómo se pide? Uno por trimestre, eso ya lo vieron. Perfecto. Y después hay otro apartado donde van todas las consultas. Bueno, se pone la fecha, la edad gestacional, el peso de la paciente en el momento de la consulta, la tensión arterial en ese momento. Y obviamente si ya está en una etapa del embarazo donde se puede hacer la medición de la altura uterina, se pone acá la presentación y la frecuencia cardíaca fetal, si tiene movimientos o no, y lo que le vamos a pedir a la paciente. Bueno, acá no se ve muy bien, pero todos estos datos, es medio borroso. El apartado de abajo son los datos del momento que la paciente ingresa a la guardia, ¿sí? En trabajo de parto. Y preguntan, la fecha, si la paciente tenía carne prenatal o no, cuántos controles tiene prenatales, si estuvo embarazada, si estuvo internada durante este embarazo, si recibió corticoides, si el inicio del trabajo de parto fue espontáneo, si es una cesárea electiva, si rompió las membranas antes de tiempo. Bueno, todos estos datos del parto y después acá abajo las obstétricas completan los datos del recién nacido. Bueno, después, lo que dijimos. Importante que hay que pedir en la primera consulta, grupo y factor. La vacuna antitetánica, ¿sí? La vacuna antigripal. La antitetánica después de las 20 semanas, acuérdense. Siempre en la primera consulta, a ver si tiene Papá Nicolau previo, si no lo tiene, se lo pedimos. Hay que realizar un examen ginecológico mamario. No sería la primera vez que una embarazada tenga un cáncer de mama. Lamentablemente pasa y por el subdiagnóstico, más que nada por la edad, ¿sí? De las pacientes, no se revisan las mamas y hemos tenido casos de pacientes embarazadas con cáncer de mama. Es muy importante el control odontológico.
No sé si ya vieron amenaza de parto pretérmino. Todavía no. Bueno, es muy importante para el control, ¿sí? Tener un buen examen odontológico porque cualquier infección, sobre todo infecciones dentales, infecciones de tracto urinario, por eso pedimos el urocultivo así trimestral, pueden llegar a desencadenar un parto pretérmino. Entonces es importante estar alerta a eso. ¿Cuáles son los hábitos de la paciente? ¿Sí? Las características de su alimentación. Y bueno, otra parte importante del primer control, ¿cuándo va a ser la fecha probable de parto de la paciente? Están estas 3 reglas. Nosotros, les digo la verdad, usamos o la ruedita, ya casi no la usamos tanto, o usamos, hay una aplicación para el celular, bueno, casi todos tenemos la aplicación para el celular, ponemos la fecha de la última menstruación y calculamos tanto la edad gestacional al momento de la consulta como cuál va a ser la fecha probable de parto de la paciente. Igual esto está bueno saberlo. La regla de Nagel, lo que se hace es, tomando la fecha de la última menstruación, se le suma 1 año, se le suman 7 días y a todo eso se le resta 3 meses. Y esta, que es la que más se usa, la de Walberuti, también con la FUM, se le suman 10 días y se le restan 3 meses. Y después está la de Pinard, que es el día que termina la menstruación, se le suman 10 días y se le restan 3 meses. ¿Por qué se le restan 3 meses? No sé, es el cálculo de la cuenta. Muy rara la cuenta, pero bueno. Es que si te fijas, va a ser más o menos exacto. Sí. Es bastante certera. Pero bueno. Y después, para calcular la edad gestacional, puedes ir sumando las semanas y te da perfecto. Bueno, eso es para el cálculo de la fecha probable de parto. Ya les digo, lo que más se usa es la ruedita que tenemos todos los días, la fecha de la última menstruación y todo. Bueno, en cuanto a lo que es bien en sí la semiología obstétrica, estaría bueno tener un móvil fetal, pero bueno, no lo tenemos. Vamos a tener distintas, tanto situación como la presentación, ¿sí? Todos estos son las relaciones del feto con el cuerpo de la madre, ¿sí? La situación fetal va a ser cómo se relaciona el eje longitudinal del feto con el eje longitudinal de la madre, ¿sí? Tenemos 3 opciones, puede ser una situación longitudinal, ¿sí? O que esté el feto en transversa o que esté el feto en oblicuo, ¿sí? La longitudinal es que coinciden las dos, tanto la de la madre como la del feto. La transversa, obviamente, el feto está, digamos, en opuesto a la madre, es una situación transversa, y oblicua es cuando está ligeramente oblicuado, ¿sí? Después, en cuanto a la presentación, es la relación entre el polo fetal que se ofrece al estrecho superior, ¿sí? Puede ser una presentación cefálica, que es la normal, o una presentación pelviana, ¿sí? O de nalgas, digamos. Después, la posición fetal es la relación entre el punto de referencia del feto y la madre. Puede ser una presentación derecha o izquierda, ¿sí? De acuerdo a dónde está el dorso del bebé. Y la actitud fetal es la relación que muestran las distintas partes fetales entre sí. Esto va a depender si el bebé está de cabeza o si está en pelviana. En lo que sería la presentación cefálica, el feto puede tomar una actitud de deflexión mínima, de deflexión acentuada o de flexión máxima. Ahora vamos a ver cómo es eso. Y después, en los casos de la pelviana, puede tomar una actitud de pelviana completa o pelviana incompleta. En la pelviana completa, esto creo que tienen clase de pelviana también, pero en la pelviana completa lo que pasa es que los muslos están flexionados sobre las caderas y sobre el abdomen y las piernas están flexionadas sobre los muslos. Esto sería la pelviana completa. Y en la incompleta los muslos están flexionados, pero las piernas están extendidas, ¿sí? Un detallecito es que en este caso la primera parte del trabajo de parto va a ser más rápida, pero en el periodo expulsivo va a ser más largo, porque piensen que tienen que sacar, o sea, va a salir la cola, pero no las piernas. Y en este caso va a salir primero las piernas y después sale la cola. Bueno, y después tenemos las distintas modalidades. En el caso de la cefálica puede ser una cefálica de vértice, que es la más común. Puede ser una cefálica de bregma, una cefálica de frente o una cefálica de cara. Estas dos son indicación necesaria, ¿sí? Estricta. Esta no tanto. Es una indicación necesaria relativa, pero estas dos son una indicación estricta necesaria. Bien.
En cuanto a los puntos de reparo y puntos de referencia, nos van a ser útiles para determinar cuál es la variedad de posición. El punto de reparo nos permite distinguir la presentación y el punto de referencia nos va a permitir distinguir la variedad de posición. La variedad de posición es la relación entre el punto de referencia y el extremo del diámetro de la pelvis que se está utilizando en la presentación para realizar el trabajo de parto. Puede ser una variedad de posición anterior, posterior, transversa o púbica, que ahora vamos a ver qué es cada una. La anterior es cuando el punto de referencia, que ahora vamos a ver cuál es de cada uno, se relaciona con la eminencia iliopectínea de la madre, ¿sí? con el hueso ilíaco de la madre, digamos. La posterior es cuando el punto de referencia está en relación con la articulación sacroilíaca. El transverso es cuando el punto de referencia se relaciona con el diámetro transverso de la madre, y la púbica es cuando el punto de referencia se relaciona directamente con el pubis o con el sacro, ¿sí? Bueno, para que tengamos una idea, ¿sí? Acá está el frontal, el occipital y los parietales. Lo más importante que tienen que saber son estas dos suturas, son las fontanelas. La fontanela anterior o bregmática y la posterior, fontanela mayor y fontanela menor, ¿sí? Estos nos van a ayudar para hacer el diagnóstico de la variedad de posición. Bueno, tenemos la modalidad de vértice, modalidad de bregma, modalidad de frente y modalidad de cara. Cada una de estas tiene un reparo y una referencia que nos van a... O sea, nosotros no podemos... O sea, obviamente vamos a ver si está de vértice o no, pero lo que nosotros tocando tanto el reparo como la de referencia, vamos a ver qué tipo de modalidad es. En el caso de la modalidad de vértice, el reparo va a ser la fontanela menor y nuestra referencia va a ser el occipital. En el caso de la modalidad de Bregman, nuestro reparo es la fontanela mayor y el ángulo de referencia la referencia es el ángulo anterior de la fontanela mayor. Y en lo que sería la modalidad de frente, el reparo es la glabela y la referencia es la base de la nariz, y en la cara tenemos el reparo como base en la nariz y la referencia el mentón. Por ejemplo, estoy tactando una paciente y lo que tacto es la fontanela menor, o sea, el reparo que tengo es la fontanela menor. Entonces, en ese caso me está hablando de que es una cefálica de vértice, ¿sí? Puede continuar con trabajo de parto, no hay ningún problema. En este caso, si yo lo que tacto es la fontanela menor, a ver si lo llegan a ver acá, yo voy a estar tocando acá, ¿sí? Este reparo, ¿sí? La fontanela menor. Entonces, esto quiere decir que el occipital del feto está en relación, el occipital es está en relación con el hueso ilíaco de la madre, ¿sí? Entonces sería una occipito, porque es el occipital, ilíaco, ¿sí? Y en este caso sería izquierda, porque está en relación con el lado izquierdo de la madre, anterior, porque está hacia anterior, ¿sí? Esta es la variedad de presentación más frecuente. Entre las de vértices es la más frecuente. Bueno, y así con cada una, ¿sí? Si el occipital está orientado a posterior, va a ser un occipito, en este caso derecha, posterior, ¿sí? Así con cada una. Y en esta, que son las directas, que es la occipito sacra, el occipito púbica. Esas son las variedades directas, que por lo general son, o sea, cuando se produce, van a ver todo el mecanismo de trabajo de parto, pero cuando se produce el desprendimiento, ¿sí? del polo cefálico, se desprende por lo general en directa, que serían occipito púbica o occipito sacra. Por lo general es un occipito púbica, ¿sí? El feto va rotando, por eso la más frecuente es esta, porque tiene que rotar únicamente hasta el pubis, o sea, la rotación que tiene que hacer es muy pequeña, ¿sí? En cambio, si el feto está, supónganse, así, o sea que el occipital está posterior, el camino que tiene que hacer es bastante más largo. Entonces, a veces en esos casos, en vez de rotar a occipito púbica, rotan a occipito sacra y salen con la cara para arriba. ¿Mm? Sí, obvio. ¿Las variedades de frente y de cara alcanzan el tercer y cuarto plano de la mujer? Pueden alcanzarlo, pero el parto no se puede secar. Igualmente es indicación de cesárea. O sea, el cuarto plano no van a llegar, pero en un tercer plano hay que hacerlo ser igual. Porque el feto va a salir totalmente flexionado. Y por lo general, lo que pasa en las presentaciones desflexionadas es que no pueden ejercer, digamos, la presión sobre el cuello del útero para generar la dilatación que necesitan. Entonces no termina apoyando, digamos, y no sería como una falta de progresión.
¿sí? Del trabajo de parto. Bueno, y después, por último, que esto es bastante importante también, pero tienen que saberlo, ¿sí? Por ahí ya no se hace tanto en la consulta porque tenemos otros métodos, pero cuando no existía la ecografía, la única forma de saber si un feto estaba pelviana o encefálica era a través de las maniobras de Leopold. Bien, el diagnóstico de la presentación, lo que vamos a hacer es el diagnóstico de la presentación a través de la palpación, ¿sí? Tenemos la primera maniobra de Leopold, que es para medir la altura uterina, ¿sí? Y vemos qué polo fetal está ocupando el fondo uterino, ¿sí? Esto es, la posición es desde las piernas de la madre, ¿sí? O sea, el obstetra se para desde las piernas de la madre, tocando el fondo uterino, evaluando cuál es el polo que está ocupando el fondo, ¿sí? La segunda maniobra, que es la maniobra de Budin, lo que nos ayuda es para ver la posición, ¿sí? Lo que hacemos es evaluar de qué lado está el dorso y de esa manera podemos ver si es un feto que está de posición derecha o posición izquierda, ¿sí? Después, la tercera maniobra de Leopold es para ver cuál es el polo inferior, ¿sí? Si es una cabeza o si es una cola. Y la cuarta maniobra es para ver si el feto ya está encajado o no está encajado. En este caso es al revés de la primera maniobra porque es desde, o sea, la obstetra de la cabeza de la madre, ¿sí? Bueno, esto es un datito para que lo sepan. Cuando la presentación es cefálica, el foco ocultatorio siempre va a ser infraumbilical. Es muy raro que tengan un foco supraumbilical con una presentación cefálica. Ahora, si están buscando los latidos, los buscan infraumbilicales, porque por lo general siempre vamos infraumbilical, y no nos escuchan, fíjense si no es una pelviana porque van a estar supraumbilicales, ¿sí? Y obviamente del lado derecho o izquierdo, dependiendo de qué lado está el dorso. Si el dorso está derecho, lo vamos a encontrar del lado derecho, y si está izquierdo, van a estar del lado izquierdo. Bueno, en esto no me voy a meter mucho porque la verdad que no se usa, nadie hace una pelvimetría y no me parece que sea relevante para ustedes. Bueno, lo que saben sí que la pelvis es un conjunto óseo y articular, no es estático ni rígido, posee movilidad por reblandecimiento a nivel de los cartílagos y está formado por un sostén rígido, que son los huesos y las articulaciones, un revestimiento blando, que son los músculos, y un contenido blando, que son el cervix, la vagina y la vulva. Sepan que tenemos un estrecho superior, un estrecho medio y un estrecho inferior. El estrecho superior es el mayor, está determinado por las ramas horizontales del pubis, que son estas, acá. La línea denominada, los alerones del sacro y el promontorio. Después, el estrecho medio está determinado por el borde inferior del pubis, ¿sí? Las espinas ciáticas y la tercera a quinta vértebra sacra. Y después el estrecho inferior está determinado por la sínfisis pubiana, la rama descendente del pubis, está acá atrás, la rama ascendente del isquion, las tuberosidades isquiáticas y el ligamento sacrociático y el coxis, ¿sí? Esto, ¿para qué lo sabemos? ¿Para qué lo tenemos que saber? Lo tenemos que saber para los planos de Hodge, ¿sí? Esto sí lo tienen que saber, es una de las cosas más importantes, sobre todo si van a hacer obstetricia, los planos de Hodge nos hablan del momento del trabajo de parto, ¿sí? Son como las coordenadas obstétricas que nos permiten saber en qué plano se encuentra la presentación. El primer plano de Hodge es una línea imaginaria que va desde el promontorio hasta el borde superior de la sínfisis pubiana. Ese es el primer plano. Cuando nosotros estamos haciendo un tacto y la cabeza fetal se encuentra móvil, va a estar por encima del primer plano, ¿sí? A medida que se empieza a insinuar la presentación, ¿sí? Empieza a descender. Cuando se encuentra por encima del borde del pubis, ahí estaría en un primer plano. ¿Hasta dónde llega el tacto? ¿Cómo? ¿Hasta dónde llega cuando haces tacto? ¿Hasta dónde llegas? Hasta el cuello del útero. O sea, vos tocas el pubis, se toca, ¿sí? O podés incluso meter hasta los dedos atrás del pubis, pero no puedes ir más allá de la cabeza fetal, digamos. Hasta el techo superior llegas. Sí. El segundo plano es una línea paralela a la anterior. Son todas líneas paralelas, ¿no? Que pasa por el borde inferior del pubis. O sea, una vez que llega al segundo plano, ya la cabeza está fija, ¿sí? Y no lo pasa al borde inferior del pubis, pero está en el borde inferior. El tercer plano es también una línea paralela, pero pasa por las espinas ciáticas. Acá, la espina, ahí. Y en este caso, la cabeza ya va a estar encajada, ¿sí? Y se va a tactar por debajo del pubis, ¿sí? Y en el cuarto plano,
la cabeza ya está firmemente encajada y el plano es por la punta del pubis. En este caso ya es un cuarto plano, después del cuarto plano ya obviamente se produce el desprendimiento de la presentación y se hace el parto. Sí, pero bueno, para que sepan, esto es importante también, al igual que las variedades de posición, cuando es necesario hacer una toma forcipal, sí, es muy importante saber qué variedad de posición está y en qué plano está, porque obviamente en los planos superiores, digamos, cuando la presentación está fija y móvil, no se puede realizar una toma forcipal y tampoco vamos a hacer una toma desconociendo la variedad de presentación, ¿sí? Así que esto y la variedad de presentación es muy importante digamos, en la obstetricia. Y eso, nada más. Si tienen alguna duda. Bueno.